Mi querido Dani Suárez, un gusto volverte a saludar después de tanto tiempo, tantos años. Y bueno, pues ahora, gracias por la oportunidad de charlar contigo una vez más. Gracias a ti, mi Eric. Y sí, han sido varios años, desafortunadamente. Yo creo que con toda esta pandemia las cosas se han puesto mucho más complicadas y, bueno, solamente viajando a las carreras, sin muchos días de anticipación y nada, se siente raro. Todavía se siente muy extraño. Yo creo que una vez que regresemos al mundo normal del fin de semana completo, de viernes, sábado y domingo, Sí. voy a sentir que estoy viajando siempre. Ahorita se siente como si la semana estuviera muy larga, pero bueno, en general, contento de estar corriendo, contento de que mucha gente se está cuidando y que poco a poco podamos ver la luz al final del túnel. Vamos a platicar un poquito, Dani, acerca de pues todo el año tan complicado, ¿no? El 2020, el año pasado, que pues todo se terminó, lo que estábamos acostumbrados. ¿Cómo fue para ti vivir esta pandemia? Y al final, pues nos dio muchísimo gusto saber tu incorporación ahora a Trackhouse Racing en una nueva aventura y además, pues me imagino que a ti en lo personal te sirve para poder seguir madurando, Dani. Así es. Traja Racing, fíjate que es un muy buen equipo con muy buenos cimientos. Me gusta mucho cómo está creciendo el equipo y de la forma en la que el potencial que tiene. Eh, estoy contento, estoy muy contento en la forma en la que estoy posicionado. Uh-huh. Hay mucho potencial, no solamente a corto, pero también a mediano y largo plazo, que eso es algo que sinceramente en el pasado nunca he tenido. El equipo se está formando alrededor mío, con mucha experiencia y mucha gente, pero yo soy parte fuerte de lo que hace el equipo y eso me gusta mucho, que sea parte de toda la organización y simplemente estoy contento. Tenemos muy buena gente, estamos trabajando muy duro. Hemos tenido buenos resultados. La carrera pasada en Las Vegas tuvimos varios errores como nuevo equipo. Van a suceder esos días, desafortunadamente, pero creo que en general vamos a poder seguir avanzando y ojalá que a finales de este año, en la segunda mitad de este año, podamos pensar en victorias. Fíjate que como espectadores y también como periodistas, creo que nos hemos dado cuenta de que tu relación con la gente de Trackhouse, el nombre de Justin Marks y que además, bueno, pues se adhiere también al equipo Pitbull, hay buena relación, buena amistad y creo que eso es muy bueno, ¿no? Para poder, pues, continuar y ahora con este equipo. ¿Cómo es tu relación con ellos, Dani? Es muy buena y esa es la parte que es muy importante. Sabes que en un equipo de carreras realmente no importa en el nombre del equipo en el que estés, lo que importa es la gente que está alrededor tuya Sí. y que todos estén caminando hacia el mismo lugar. Si por alguna razón hay gente que no tiene tu mejor interés o lees igual, ahí es cuando las cosas empiezan a tambalear un poco y sinceramente tener el apoyo de Justin, de Ty Norris, de Pitbull, y cómo todos estamos enfocados en el carro número 99. Sinceramente, yo nunca había tenido eso antes. Sí. Y se siente muy bien, que podamos crecer esto juntos. Yo he sido parte de muy buenas organizaciones y me ha ido bien, pero al mismo tiempo me ha ido mal. Entonces, estoy contento en la forma que estamos desarrollando Trackhouse Racing. Fíjate que tuve la oportunidad de ver este documental sensacional en donde pues platican un poco lo que fue Daytona, luego Homestead, la relación que tienes tú también con el equipo entero, el simulador, etcétera. Es muy padre ver lo que ocurre detrás, ¿no? Del piloto, de estar detrás del volante, qué es lo que ocurre. Y se nota una muy buena vibra, sobre todo también esa relación que tiene el equipo o esa responsabilidad quizá de estar también cerca de los niños, Dani, de poder platicar con ellos, de poder acercarlos a este bello deporte. ¿Cómo te sientes tú de poderles compartir parte de tus anécdotas con los chavos? Se siente muy bien. Sinceramente, es muy padre la visión que tiene Trackhouse Racing en general, Justin, Pitbull y toda la gente que trabaja en Trackhouse Racing, porque desde un inicio que empezamos a platicar hace más de 6 meses, me lo dijeron que ellos querían hacer un equipo ganador, todo el enfoque iba a estar en ganar
crecer y ganar, y tratar de dar de regreso a la comunidad latina, hacer programas de STEM para poder ayudar a las futuras generaciones. Y todo eso a mí siempre me ha gustado demasiado, tú sabes, con Daniels Amigos y todo lo que yo he tratado de hacer para la comunidad latina en NASCAR. Y obviamente todo esto iba caminando por camino muy, muy positivo, y luego se suma Pitbull al programa, y simplemente todo evolucionó a la triple potencia. Entonces, ha sido buenísimo con las escuelas de Pitbull Slam. Ojalá que pronto podamos regresar, Daniels Amigos, a las pistas, una vez que las cosas ya se sigan mejorando. Pero en general, se siente bien poder estar trabajando bien fuera y dentro de la pista. Y bueno, pues sí, la incorporación de Pitbull creo que es algo sensacional, ¿no? Porque quizá esa parte, las personas latinas, los hispanos, van a voltear también a ver qué es lo que está haciendo Pitbull, jalar nuevos aficionados, seguir el número 99 en las pistas. Creo que es algo que le vino muy bien a tu carrera, y bueno, no nada más a tu carrera, sino en general a lo que es NASCAR. Definitivamente, definitivamente, y estoy contento por la forma en la que estamos creciendo este equipo. Tenemos muy buena gente, tenemos buenos patrocinadores, gracias a Dios, mucho apoyo de demasiada gente, y sinceramente el cielo es el límite. Hay muchas cosas muy positivas. Me siento en casa, me siento bien, me siento creciendo este proyecto, siento que soy parte del proyecto. No solamente vengo aquí a manejar el carro, me toman en cuenta para muchas cosas, y me gusta estar en esta posición. Realmente me siento muy cómodo en la posición en la que estamos. Oye, por último, Dani, hemos tenido la oportunidad de platicar desde hace mucho tiempo, al inicio de tu carrera. Hemos estado platicando juntos en radio infinidad de veces. Tú sabes que aquí en Arizona tienes muchos seguidores. ¿Qué le quieres decir a toda esa gente que está ávida de noticias, que te sigue en redes sociales, que está buscando información de Dani Suárez? ¿Qué le dices a toda esa gente que te ha apoyado desde que empezaste aquí en NASCAR México? La gente ha estado ahí. ¿Qué le dices? Y invítalos también, ¿no? Para que sigan apoyándote ahora en esta carrera. Claro, Eric. Sinceramente, tú sabes que para mí Phoenix es como otra de mis casas de aquí en Estados Unidos. Phoenix me ha visto correr en NASCAR Cayenne desde el 2011, en NASCAR México, en las camionetas, en Xfinity, en Cup, desde el inicio. Entonces, hay mucha gente en Phoenix que me ha visto crecer desde mis inicios en NASCAR hasta la máxima categoría. Y eso me hace sentir demasiado bien, que sinceramente es una de las pocas pistas, uno de los pocos estados de Estados Unidos que han podido tener este desarrollo de mi persona, y me siento como en casa. No hay palabras para poder agradecerles por todo su gran apoyo. En estos momentos solamente les pido que se sigan cuidando. Yo sinceramente veo que ya estamos viendo la luz al final del túnel, y las cosas van mejorando poco a poco. La vacuna ya se está entregando en muchos lugares. Sí. Vamos en camino correcto, y ojalá que el próximo año podamos tener Daniels Amigos en Phoenix y en muchos otros lugares para poder festejar, y ojalá que tengamos a Pitbull ahí también, y podamos hacer una fiesta latina. Por supuesto. Bueno, pues están pendientes unos tacos, mi querido Dani Suárez. Te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado conmigo en esta entrevista para 12 News Deportes. Así es que lo mejor de la suerte, tú sabes que se te quiere, se te estima, y gracias, mi querido Dani. Vamos a seguir muy al pendiente, y ojalá pronto nos podamos ver. Muchas gracias, Eric. Cuídate mucho, y un gusto saludarte como siempre. Gracias.